defiende y sigue, como podríamos llamarlo, unos protocolos, ¿no? Determinados que identifican a la organización con un sello de identidad propio, ¿no? Y por otro lado, hay que entender que el clima laboral y la cultura, ¿no? Son elementos que son esenciales en una organización, ¿no? En el entorno, pues, laboral y de gestión humana. Entonces, se suelen mencionar constantemente, ¿no? Sus términos, como si fuesen algo similar, ¿no? Aunque en algunos casos se confunden también, ¿no? Entonces, a pesar de que no son lo mismo, entonces, de igual manera surge esta pregunta, ¿no? ¿Cuál va primero, no? Y siempre está esa confusión entre ambas, ¿no? Debido a que hay pues una sinergia y retroalimentación de una a la otra, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, podría decirse, ¿no? Que es parecido al huevo y la gallina de recursos humanos, algo así, ¿no? ¿Cuál va primero, no? Entonces, por ello es importante que hablemos de ambas, ¿no? Definir ambas para conocer sus diferencias y en qué momento se aplica cada una de ellas, ¿ok? De ahí radica, pues, la importancia de ello. Vamos a hablar primero sobre clima laboral, ¿no? Como dice aquí, el clima laboral pues está determinado por la percepción, ¿no? Que tengan los trabajadores de los elementos culturales, ¿no? Esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las personas frente a las características y la calidad de la cultura organizacional, ¿no? O sea, eh, es la percepción, ¿no? O de la opinión que tienen los trabajadores y directivos, ¿no? Que se forman de la organización a la que ellos pues pertenecen, ¿no? O sea, ello incluye un sentimiento que el trabajador o el empleado se forma, básicamente de la cercanía o el distanciamiento, ¿no? Con respecto a su jefe, los colaboradores, ¿no? Y los compañeros de trabajo. Entonces, un clima, como dice aquí, laboral favorable, ¿no? Se refleja automáticamente en la calidad laboral de nuestros empleados, ¿no? Que como consecuencia se genera un trabajo de calidad, ¿no? O sea, por el contrario, ¿qué vamos a tener, no? Si es que no fuese así, si es que un clima organizacional desfavorable, ¿no? O sea, va a ser un peligro en sí para la productividad y calidad de trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es el clima organizacional? ¿No? Son las percepciones que el trabajador tiene de la estructura y procesos que ocurren en un medio laboral, ¿no? Entonces, la cual pues influirá, ¿no? En el desarrollo de las actividades de la organización, ¿no? O sea, el clima es igual pues a una organización, como un estado de salud, ¿no? Es para una persona, ¿no? ¿Cómo está nuestro estado de salud? Cada uno sabe cómo se siente, ¿no? Lo mismo viene a ser, pues, para una organización su clima, ¿ok? Ahí tenemos esa analogía. Y bueno, aquí dentro del clima tenemos una serie de variables que las tenemos aquí al costado inferior derecho. Tenemos esas variables, primero tenemos las físicas, ¿no? Que más que nada es el lugar de donde uno trabaja. Mm, Tenemos también estructurales, que viene a ser el autoritarismo, también las sociales, ¿no? Cómo es que se está dando la comunicación. Las personales tienen que ver pues cada uno con su personalidad y del comportamiento organizacional, ¿no? Estas variables son percibidas por cada trabajador y determinan pues su forma de actuar con la organización, ¿no? Generando lo que viene a ser como resultado el clima, ¿no? Entonces, los directivos de la organización, ¿no? Tienen una gran responsabilidad en determinar el clima psicológico y social, ¿no? Bueno, que haya en una empresa, ¿no? Entonces, las actividades y el comportamiento de alta dirección tienen un efecto determinante sobre el grado de motivación de las personas, ¿no? Entonces, en todos los niveles mm, de la organización, ¿ok?
es muy importante, ¿no? Que se cumpla eso. Entonces, por lo que cualquier intento para mejorar el desempeño, ¿no? del trabajador debe empezar con un estudio de naturaleza de la organización, ¿no? Y de quienes crean y ejercen el principal control también sobre ella. Entonces, los factores de esta relación, ¿no? Que tiene una influencia directa sobre la motivación también de los trabajadores, ¿no? De los empleados. Influyen también sobre la eficiencia y la eficacia de la organización, ¿no? Entonces, en pocas palabras, para que quede más claro, el clima es la percepción que los trabajadores tienen de la atmósfera, como podríamos llamarlo, y el funcionamiento interno de una organización, ¿no? Y cómo reaccionan al respecto. Factores como el espacio de trabajo, las relaciones, ¿no? entre los compañeros, la resolución de conflictos, la transparencia, la satisfacción laboral, la comunicación interna, ¿no? Todo ello va a determinar un buen o un mal clima organizacional, ¿no? No es lo mismo, pues, tener en el trabajo una buena comunicación con los compañeros y sentirse bien, ¿no? A no tenerlo, ¿no? Que todos sean, pues, no se resuelvan los problemas, ¿no? Entonces uno va a tener esa percepción de, ¿es bueno o es mal el clima laboral, verdad? Entonces es importante gestionarlo y medirlo, ¿no? Ya que afecta directamente, pues, el comportamiento y el rendimiento de los trabajadores. Entonces, asimismo, es importante que también entiendan las consecuencias de un clima negativo, ¿no? En comparación, pues, de un clima positivo, ¿no? ¿Y cómo va esta diferencia, no? Básicamente, un clima negativo va a provocar, pues, mayor rotación, insatisfacción, malas prácticas y relaciones entre los miembros negativas, ¿no? Entonces, esto sucede, por ejemplo, si una empresa centra su funcionamiento en la competitividad y cumplimiento de metas, ¿no? Sin promover, pues, relaciones sanas entre sus trabajadores. Luego tenemos un clima positivo, ¿no? Que es por otro lado, que va a causar mejores resultados, mayor motivación, identificación de los miembros, ¿no? Deviniendo pues de un mayor compromiso con la empresa, ¿no? Entonces, verán las metas de la organización como propias y dejarán de interesarse únicamente en sus objetivos individuales, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces hasta aquí un video. A ver. ¿Sabes qué es el clima laboral? Es el estado de ánimo de tus colaboradores en tu empresa, algo que se refleja en sus actividades y que influye en su satisfacción y productividad. Por eso, un buen clima ayuda a lograr metas, evitar conflictos y bajo rendimiento. ¿Qué necesitas para tener un buen clima? Condiciones físicas. Es la iluminación del espacio de trabajo, el sonido, cómo se ubican las personas, etc. Cuidar esto mejorará el bienestar de tu equipo y la calidad de su trabajo. Independencia. Para favorecer el clima de tu empresa, dales a tus trabajadores toda la independencia que puedan asumir en sus tareas habituales. Organización. Evita trabajar en forma aislada y resolviendo urgencias. Mejor usa métodos y procesos que ordenen el trabajo. Liderazgo. ¿Sabes relacionarte con tu equipo? Adáptate a cada situación y brinda un trato a la medida de cada persona para crear un clima positivo. Salarios. Los sueldos fijos y bajos no valoran las mejoras y resultados y estancan al trabajador. El sueldo que supera la media motiva, pero no impulsa el rendimiento. Brinda un sueldo que mida la eficacia y los resultados para fomentar el esfuerzo y crear un ambiente orientado a logros. Compromiso. ¿Tu equipo se pone la camiseta o se ausenta y no se compromete? Con un buen liderazgo y buenas condiciones laborales,
tus colaboradores se involucrarán. Relaciones. Estimula una buena comunicación, colaboración, confianza y respeto entre tu equipo, porque eso lo notarán tus clientes. Ahora que ya sabes qué es el clima laboral, la próxima veremos tips para que mejores el de tu empresa. Gracias por seguirnos. ¿Qué tal? La vez pasada vimos qué es el clima laboral y vimos también que te ayuda a lograr tus objetivos. ¿Y cómo mejorar tu clima laboral? Cultiva un buen vínculo con tus colaboradores. Alcanzar y superar los objetivos de tu empresa depende de un buen trabajo en equipo. Ten un trato igualitario con tu gente y evita los favoritismos para no intoxicar el ambiente. Promueve una buena comunicación. No ataques otras opiniones ni estés a la defensiva. Sé cordial y respetuoso al dialogar, buscando una meta común con el otro y enfóquense en ella para actuar y lograr resultados. Escucha a los demás. Esto puede ser una oportunidad para generar innovación en tu empresa e influirá positivamente en ti, en los otros y en lo que emprendan juntos. Sé un líder. Comprométete, comunícate y actúa siempre que sea necesario. Toma decisiones en forma responsable y fija metas comunes que motiven a todos. Cuida el ambiente. Brinda un espacio de trabajo cómodo, luminoso y con buena distribución para que tu equipo esté a gusto. Reconoce sus logros. ¿Trabajaron bien? Dilo, pues las palabras de reconocimiento estimulan. Además, no fijes sueldos bajos porque desmotivan. Mejor fija salarios orientados a objetivos y así se involucrarán más. Déjalos ser. Si puedes, dales libertad a tus colaboradores para realizar sus actividades de la forma en que lo crean más conveniente. Tus colaboradores son clave para que tu empresa crezca. Para eso, aplica estos tips y sigue haciendo empresa con Claro. Muy bien, ya hemos visto entonces un poco más claro para que nos queden en cuanto a los términos de clima laboral, ¿ok? Igual vimos algunos tips. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente punto. Vamos a ver ya sobre cultura. ¿Qué viene a ser la cultura? Bueno, la cultura, ¿no? A través, pues, del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos espirituales y afectivos, ¿no? Que caracterizan, pues, una sociedad o un grupo social, ¿no? En un periodo determinado. Y las organizaciones poseen una cultura que les es propia, ¿no? O sea, un sistema de creencias, un sistema de valores también, ¿no? Porque no, que son compartidos, ¿no? Al que se apega, ¿no? El elemento humano que los conforma. Entonces, la cultura organizacional comprende unos determinados elementos, como nos dice aquí, ¿no? Que definen unos estilos de liderazgo, creencias, comportamientos y unas normas, pues, aplicadas a todas las personas que forman parte de la empresa, ¿no? Entonces, el objetivo, más que nada, es seguir una misión y unos valores que interactúen con el exterior de la organización de una manera determinada, ¿no? Entonces, la cultura organizacional de una empresa se ve formada a lo largo de los años, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el carácter, pues, de una persona, ¿verdad?
Una organización tiene su propia personalidad y comprende aspectos como la manera de resolver conflictos, el tipo de comunicación entre sus empleados, el grado de transformación digital en la que se encuentre, la puntualidad de llegada, los métodos de gestión empresarial, o si se trabaja en equipos remotos, entre muchas otras variables, ¿no? Entonces, cada empresa tiene su cultura. ¿Y cómo se nota esto? Desde el momento en que ya ingresamos a sus páginas, ¿no? Ya nos transmite algo, ya nos dan a conocer sus valores, cómo manejan, ¿no? A su personal. Y bueno, todos estos aspectos llevan a cabo pues un desarrollo organizacional de la empresa, ¿no? Entonces, para crear esto, una esencia que la va a definir para todas las personas de fuera, ¿no? Entonces se trata de darle una esencia con la que conforme, ¿no? Un sentido y darle una interpretación de la realidad, ¿no? O sea, compartir para todos, ¿no? Entonces es importante que desde el principio se vayan definiendo unos valores determinados, adecuados, a los que queremos pues que sea una empresa, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas, emprendimientos también que han fracasado, es porque no se dan ese trabajo de definir qué es lo que quieren transmitir para los demás, ¿verdad? ¿Qué valores quieren dar a conocer? E incluso cuando contratan personal deberían ser personas que se ajusten a esos valores que tiene la empresa, ¿no? Entonces es muy importante la cultura organizacional, ¿no? Entonces la cultura organizacional es la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa, ¿no? O sea, para analogía es equivalente al concepto de personalidad, ¿no? A escala individual, ¿no? O sea, la personalidad es para uno, ¿verdad? Como la cultura para la organización. Cómo es la personalidad, cómo uno resuelve sus problemas, cómo uno es con los demás, cómo, cuáles son los valores de cada persona, ¿no? Lo mismo, una organización, una empresa tiene que tener su personalidad, ¿no? Pero no se le llama así, ¿no? Personalidad, se le llama cultura. Entonces, la cultura organizacional es todo aquello que identifica a una organización y la diferencia de otra. Por más que dos empresas vendan los mismos productos, se desempeñen en el mismo ámbito reptil, por ejemplo, ¿no? Eh, no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo porque ambas van a tener pues su propia cultura, su propia personalidad, su propia esencia. Entonces, ¿cómo se logra esto, no? Entonces se logra también haciendo que sus trabajadores se sientan parte de ella, ¿no? Compartiendo pues la misma cultura, como lo que les decía. Y es importante seleccionar a personas que compartan también los mismos valores, ¿no? Entonces, así también se va a transmitir eso. Entonces, la mayor parte de las culturas evolucionan directamente de los ejemplos dados por los ejecutivos de alto nivel, ¿no? Quienes ejercen una influencia poderosa en los subordinados, ¿no? Incluso muchas empresas, en un punto, tuvieron que cambiar mucho su cultura, claro, su cultura, cosas que probablemente tenían muy arraigadas durante años, desde los fundadores probablemente, tuvieron que cambiarla por la pandemia. Los enfrentaron a cambios grandes que tenían que cambiar o ya iban a desaparecer, ¿no? Probablemente. Y seguro era una empresa que no manejaba, por ejemplo, ¿no? Trabajo remoto, que no estaba en sus planes, no era parte de su personalidad, de su cultura, pero tuvieron que hacerlo y se adaptaron bien, otras no tanto, ¿no? Entonces, de eso se trata. La cultura es algo que es fijo, pero que todos lo tienen que compartir dentro de una empresa, pero sí puede tener sus modificaciones para crecer, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver. Bueno, acá también tenemos elementos, ¿verdad? Aquí también tenemos algunos elementos clave de una cultura organizacional. Primero que son constantes de conducta o estandarización, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? O sea, la estandarización observada, ¿no? En la conducta de los trabajadores
cuando interactúan, tales como el lenguaje utilizado y los rituales que rodean pues los actos de respeto o menoscabo, ¿no? Luego tenemos em, las normas, bueno, que se desarrolla en un grupo pues de trabajo, como por ejemplo la norma de día bien trabajado, día bien pagado, ¿no? O los valores dominantes, ¿no? Adoptados por la empresa también, como puede ser la calidad del producto en la implantación de precios bajos, la filosofía, ¿no? Que guía la política de una empresa con respecto a sus trabajadores y o clientes. El juego, la regla del juego, ¿no? O sea, para moverse por la empresa, ¿no? Lo que tiene que aprender un recién llegado para convertirse en un miembro aceptado, ¿no? Todo ello también es parte de... Eh, bueno, ¿cómo se transmite, ¿no? Una cultura organizacional? O sea, la cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y las presiones internas, ¿no? Producto, pues, de mm, la dinámica organizacional también, ¿no? Por medio de la inducción, o sea, cuando un trabajador recién ingresa a la empresa, es adecuado y debería darse la inducción, ¿no? Que se le habla sobre objetivos básicos de la organización, medios a usar para sus logros, la responsabilidad según el cargo, cuáles son los valores, cuál es la misión, la visión, cómo lograr un rendimiento eficiente, cuáles son las reglas y principios que rigen, ¿no? En el trabajo. Todo ello para que el trabajador que ingrese se oriente un poco y conozca un poco sobre ello, justamente, sobre la cultura de la empresa. Muy bien. Entonces hay que entender que cada organización, cada empresa tiene algo especial que la diferencia de otras, ¿no? Algo que hace fácil o difícil la puesta en práctica en determinadas políticas o la adaptación de algunas personas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, cuesta definir en qué consiste ese aspecto diferencial, cómo influye en la vida de la organización y cómo modificarlo, ¿no? Si es preciso. Entonces, ese algo se denomina estilo, ideología, valores, ideario, ¿no? O sea, en definitiva, es la cultura organizacional, entendida como el conjunto de principios y creencias básicas de la organización, compartida pues por sus miembros, y que la diferencia también de otras organizaciones, ¿no? Entonces, los principios y creencias son compartidos por todos los miembros de la organización y a la vez pues son distintos de los de otra empresa u otra organización, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus principios diferentes que atraen a un tipo de colaboradores, sobre todo a nivel directivo, ¿no? Entonces, los principios o estilos propios se han ido formando a lo largo de años hasta constituir un credo, vamos a llamarlo así, ¿no? Común a todos los miembros, ¿no? Entonces, en mayor o menor grado, en todas las organizaciones existen unos rasgos que identifican el estilo de la empresa. Vamos a ver un video también. A ver, regálenme un segundito. Hoy no les vengo a platicar de logística. Vamos a platicar de un tema que es muy, muy importante para todos, que es acerca de cultura organizacional. ¿Y por qué es importante la cultura organizacional? Porque el mundo está haciéndose transformado y toda la parte digital, demografía, la pandemia, está afectando a la cultura organizacional. Y la cultura organizacional está en todos lados. Está en esta escuela, está en su club deportivo, en su iglesia, en todas las organizaciones que ustedes pertenezcan. ¿Y por qué estoy aquí?
Bueno, DHL ha logrado por 3 años consecutivos ser la número 1 en Great Place to Work y la número 1 para mujeres, lo cual nos llena mucho de orgullo porque eso habla de la cultura tan fuerte que tenemos. Pero todos dirían, bueno, está padrísimo, pero ¿cómo empezó esto? Y déjenme platicarles, empezó muy mal. Empezó muy mal para mí porque cuando yo salí de la carrera, entré a Procter & Gamble como ejecutivo, como manager, y luego me fui a hacer una maestría a Estados Unidos y cuando regresé tuve la oportunidad de entrar a otra gran compañía que era L'Oréal. Pero L'Oréal tenía una cultura distinta a la de Procter & Gamble y yo no me di cuenta, yo no me hice esa pregunta. ¿Y qué creen que pasó? Que fracasé. Al año yo salí por patas, pero por patas de L'Oréal. ¿Y a dónde creen que me fui a guardar? A otra vez a Procter & Gamble. Y ahí entendí 2 cosas. La primera, que cultura es sumamente importante, a dónde vas y qué los valores y quién eres, que sean iguales a los tuyos. Y la segunda, que se puede fracasar y se puede salir adelante. Entonces, ¿qué es cultura? Y simplemente es lo que te define al estar en un grupo. ¿Qué es lo que hace que tú estés en un grupo? ¿Un grupo informal o grupo formal? No importa. Entonces, ahorita vamos a platicar 10 cosas importantes de la cultura y importante que ustedes reflexionen sobre ellas. Ese es lo que quisiera que se llevaran, una reflexión de estas 10 cosas importantes de la cultura. La primera, grandes culturas, grandes organizaciones son las que tienen valores claros. ¿Cuáles son los valores? Soy orgulloso, soy perfeccionista, me gusta ser honrado. Ese tipo de valores tienes que definir quién quieres ser. ¿Y qué busca la organización? ¿No? ¿Quiere ser la número 1 del mundo? ¿Quiere ganar mucho dinero? ¿Quiere ganar el premio Nobel? ¿Qué es lo que buscas? Y eso hace que cuando tú entras a una organización y ves qué es lo que busca esa organización, empiezas a empatar lo que tú quieres como individuo con esa organización. Y obviamente la búsqueda personal tuya, hoy puedes tener 18 años y tu búsqueda sea una, y con el tiempo se va a ir cambiando, y está bien, eso está muy bien. Y lo que te puede pasar es que organizaciones que hoy son exitosas para ti y te sientas muy bien, en el futuro ya no sean las correctas para ti porque tú evolucionaste o la organización evolucionó. Luego, un tema muy importante de la organización es este tema de consistencia contra perfección, constancia contra perfección. Una organización que busca perfección es la que quiere siempre sacar puros 10. Una que tiene constancia es que tal vez diga, los 9 están bien, ¿no? Vamos con eso. Otra es constancia contra destello de logros. Constancia puede ser, siempre voy a los playoffs. Destello de logro es que ganas el campeonato una vez cada 70 años, ¿no? Entonces, o vas al subcampeonato como le pasó a mis Pumas, ¿no? Y luego ya no jala, ¿no? Entonces, esa es. Y muy importante, cómo se adapta a la adversidad la organización y tú cómo te adaptas a la adversidad. Y aquí viene un concepto muy importante que se llama resiliencia. Resiliencia viene del tema de la física, que se mueven los cuerpos y se regresan a su mismo lugar, pero en la organización es simplemente qué capacidad tienes de salir adelante. Hay un libro muy bueno que se llama Grit, hay Grit para adolescentes también, se los súper recomiendo, es muy académico, tiene bases académicas muy fuertes, pero habla acerca de eso, que las personas que tienen Grit, esa capacidad de salir adelante de los fracasos, y las organizaciones son las que van a ser exitosas en el mundo. Y como les dije, la vida siempre hay fracasos. No se imaginan cuántos fracasos he pasado yo. Y todos los días tengo fracasos. O sea, todos los días en la organización tenemos fracasos, pero es cómo aprendemos y salimos adelante de ellos. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Cómo aprendemos de ese fracaso y cómo podemos salir adelante? Luego, un tema muy importante que ahora está en las culturas y que antes no se hablaba de este tema, es renovarse y reenergizarse. ¿Qué tan abierta estás al cambio, tú como organización y tú como persona? ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo te mantienes útil? Antes, como el mundo se mantenía muy estable, tú podías entrar a una organización y quedarte hasta jubilación y no te necesitabas cambiar. Hoy te tienes que adaptar, aprender, ser útil. Y obviamente muy importante es mantener un balance entre resultados y bienestar. Hay muchas organizaciones que por buscar los resultados destrozan a la gente.
Y eso también trae un impacto hoy, sobre todo para los jóvenes que buscan este balance. Es sumamente importante de entender cómo es la organización y que cuando ustedes entren a una organización entiendan eso. Una universidad, hay universidades que no les importa si te destrozan como persona. Esa parte es muy importante de ver. Luego, este concepto no sé si lo han oído, pero lo van a oír muchísimo, porque ahora en toda la parte de gerencia y se oye mucho de esto, se llama VUCA: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es como se vive hoy el mundo. Ustedes van a ser jóvenes VUCA, ¿sale? En el cual ustedes van a vivir así y van a tener que entender que se van a tener que adaptar y van a tener que vivir con ambigüedad. Hoy hay COVID, mañana puede ser que haya otra cosa y luego pasado mañana otra cosa y ahorita hay una guerra en Ucrania y el mundo va a estar muy volátil por los próximos años. Entonces, VUCA es un término que se va a usar mucho para decir que te tienes que adaptar. Luego la siguiente pregunta, que es muy importante: ¿te gusta una organización que te sientas estable, que no pase nada, o te atreves a salir de la caja? Si te gusta salir de la caja, entonces tienes que buscar una organización que esté adaptada a ti en ese estilo. Una universidad que vaya a ser así de ese estilo, una preparatoria que esté así de ese estilo. El otro es el status quo contra el cambio. ¿Qué prefieres? ¿Ser una persona muy estable o prefieres estar cambiando constantemente? Igual organizaciones. Hay organizaciones, sobre todo en la parte de tecnología, que el cambio es la constante. Y entonces, si tú no te gusta la constante, pues vas a fracasar en esa organización. Pero tiene que haber un balance entre cambio y estabilidad. Las mejores organizaciones son las que logran entender que hay que cambiar, pero también hay que mantener estabilidad para que puedas renovar a las personas y puedas hacer que sigan generando y sigan siendo exitosas. Luego, otro tema que para ustedes es, pero pues esto es básico para nosotros, la parte digital. Pero las organizaciones están sufriendo mucho porque lo que no están viendo es que hay 3 generaciones en este momento. Yo, por ejemplo, en DHL, cuando alguien entra a mi tienda, a las tiendas de DHL, que tenemos 700, resulta ser que tengo 3 posibilidades. Puede ser alguien que sea súper digital, alguien medio digital o cero digital. Y yo tengo que entender cómo poderle dar servicio a esas 3 generaciones. Entonces, las organizaciones que logren entender que tienen que vivir con esas 3 personas van a ser muy exitosas. Y hay organizaciones que dicen, no, yo solamente soy digital y no quiero aceptar a nadie que no sea digital. Pues van a cerrarse su capacidad de mercado o a gente exitosa, pero que tal vez no es tan digital. Luego la otra parte de hiperconectividad, ahorita lo platicábamos en un TED Talk hace un rato, acerca del social media. El social media trae una hiperconectividad enorme y trae sus implicaciones muy fuertes de cómo manejas esa hiperconectividad con todos los miembros. Y luego, un tema que van a empezar a oír hablar más y más y más, es que con este mundo tan digital y tan conectado, la gente está solas. La gente está cada vez más solas y tienen problemas mentales. Con la pandemia hubo problemas mentales muy graves. Hay gentes que se han suicidado, hay gentes que se han tenido que, ¿cómo se llama?, divorciado, se han tenido que ir con el doctor. Entonces, ¿cómo tú utilizas la forma digital para asegurarte que la persona esté bien? Ese es un tema muy importante porque si verdaderamente estamos hablando de personas y nos interesan las personas, es un tema que hay que cuidar mucho. Luego, comunidad contra individual. La organización, ¿cuáles son las metas en común entre tú y la organización? ¿Qué le motiva a la organización y qué te motiva a ti? ¿No? Diversidad, tema importantísimo. México es muy conservador, pero este tema de diversidad es algo que ya está y es algo que las organizaciones tienen que volverse más allá para aceptar las comunidades, el LGBTQ y todo el tipo de temas de diversidad juegan un rol muy importante. Sientes que te perteneces. ¿Cuántos casos yo no he oído de jóvenes que van a una universidad y al primer semestre o segundo semestre salen de la universidad simplemente porque no sintieron que pertenecían a esa universidad? No se sintieron bien. Entonces, un tema muy importante es si sientes que te perteneces. ¿Tienes una sola perspectiva contra múltiples? ¿Puedes ver diferentes perspectivas o te gusta solo ver una manera?
Y obviamente somos un reflejo de nuestro entorno, que de lo que somos también la organización es y la organización nos refleja. Entonces tenemos que entender que no estamos solos. Vulnerable. Algo que me ha impresionado de estos TED Talks es la vulnerabilidad de los speakers. Mis respetos, felicidades, porque ser vulnerable no es malo, al revés, es extraordinario. Y hoy lo hemos visto con las pláticas. Vulnerabilidad es una fortaleza que muchas veces no se ve como fortaleza y deberemos hacerlo cada vez más que sea una gran fortaleza. ¿Acepta la retroalimentación? ¿La organización acepta la retroalimentación y tú aceptas la retroalimentación? Y obviamente lo más importante, somos personas, tenemos una sola vida. ¿Somos evaluados como personas o no? Muy importante en una organización. La gratitud. Los jóvenes como ustedes están pensando más, bueno, ¿cómo podemos regresar lo afortunados que somos? ¿Cómo hacemos que esto esté? Esto también es algo muy nuevo. Muchas organizaciones todavía no piensan en que tienen que regresar a la sociedad a la que pertenecen. Un tema muy importante es cómo la organización te agradece lo que tú haces y tú como persona también agradeces a la organización lo que te da. Y en conclusión, lo que yo quiero decirle con estos 10 puntos es, hay que pensar que somos unas personas, individuos, que tenemos una sola vida, en el cual queremos vivir lo mejor que podamos y cómo esa organización, yo puedo ser exitoso en esa organización y yo puedo darle a esa organización. Y si logramos tener ese match, vamos a ser muy exitosos y muy felices. Y por último, quiero decirles, somos muy afortunados de estar hoy aquí. Demos gracias por todo lo que tenemos, porque la gratitud hace que se dé mucho más y recibamos mucho más. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En Entel podemos decir que escuchamos muy bien a nuestros clientes. Muy bien, ¿qué les ha parecido entonces este video sobre cultura organizacional? Ahí también les he pasado el enlace para que lo puedan tener. Muy bien. Muy bien, ahora pasemos a ver cuáles son los rasgos de una cultura débil, ¿no? Porque existen una serie pues, de rasgos, ¿no? Que caracterizan a una cultura débil, ¿no? Primero, pues, pugnas entre, como podríamos llamarlo, existen unas creencias, ¿no? Negativas entre las personas que forman parte, ¿no? de esta empresa. Primero, están estas creencias y comportamientos en distintos sectores, asignación de tareas sin contar pues con las personas, un control de resultados a corto plazo y no plantear pues problemas, ¿no? Entonces estas vienen a ser pues algunas de las características de una cultura débil, ¿no? En cambio, una cultura fuerte, ¿no? Primero, antes que sí, si lo admitimos que la cultura empresarial es el común denominador, pues, de los valores, ideales y creencias, ¿no? Del colectivo empresarial que hace, ¿no? Distinta a otras culturas, los rasgos que van a caracterizar en sí a una cultura fuerte van a ser estos de aquí, ¿no? El orgullo de pertenencia, la autoexigencia, la entrega, la disciplina, el deseo de asumir más tareas, el conceder gran importancia también a las personas. Entonces, una organización no es eficaz por una determinada cultura, sino porque todos los elementos que la componen forman un todo que es coherente y equilibrado, ¿no? Lo que hace que exista pues una salud organizativa, ¿no? En el equilibrio externo, que es la adaptación, como en el interno, que es la integración, ¿no? Entonces, un cambio cultural presenta enormes dificultades también, ¿no? Sobre todo si se trata de una cultura fuerte, ¿no? Entonces ello supone cambiar expectativas y el espíritu de las personas, las creencias que probablemente las tienen bien arraigadas, ¿no?
Entonces ahí nos preguntamos, ¿no es necesario el cambio cultural? ¿Cuándo es necesario, no? Bueno, cuando han cambiado las condiciones del entorno, cuando ha existido un crecimiento muy rápido de la empresa, cuando ha habido un cambio de mercados, cuando se ha dado una diversificación de productos, cuando se han implementado nuevas tecnologías o ha existido una fusión con otras empresas o la pandemia, por ejemplo. Muy bien, entonces hay situaciones en las que sí es necesario, ¿no? Pero, ¿cómo conseguir en sí, pues primero este cambio, ¿no? Primero es muy importante motivar a las personas, ¿no? Y comunicarles también que se va a ingresar a un cambio de cultura, que van a haber modificaciones, ¿no? También facilitar pues la participación y el trabajo en grupo, eh, y bueno, una distribución del liderazgo del poder, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos es el fundador o el creador de la empresa quien ejerce mayor impacto en la formación de la cultura y es quien también debería comunicar, ¿no? Cuando vaya a existir algún tipo de modificación. Bueno, ahora ya que sabemos que es clima y cultura, mm, ¿por qué se suelen confundir, no? Bueno, a manera de diferenciar ambos conceptos de una manera bastante simplista, podríamos decir que la cultura representa a la personalidad de la organización, es decir, la verdadera imagen de la empresa de manera histórica y continua. Y por otro lado, el clima es el estado de ánimo de una organización, ¿no? Que refleja pues las percepciones que tienen los colaboradores sobre la empresa en un determinado momento, em, y contexto, ¿no? Un aspecto importante de ello es que el clima puede estar sujeto a variaciones dependiendo de la coyuntura, ¿no? Que impacte a los colaboradores en el momento de su medición, ¿no? Por ejemplo, si agarramos a los colaboradores en un buen día, no sé, que hayan tenido una actividad y les aplicamos un test, probablemente el clima salga alto, ¿no? Pero es más distinto en la cultura es más rígida, es más fijo. Entonces, la cultura, ideologías, valores, identidad, creencias y el clima, pues respuestas a las características de la cultura traducidas en comportamiento, ¿no? Y como dice ahí, sobre la cultura se puede influir a largo plazo y sobre el clima a corto. Bueno, aquí también tenemos, ¿no? Un modelo de encuesta, ¿no? Para medir el clima, ¿no? El clima, como es en cuanto a la credibilidad, medimos comunicación, habilidad gerencial, integridad, ¿no? El respeto, el apoyo profesional, la colaboración, el interés como personas, ¿no? Eh, es un tipo de encuesta, ¿ok? Como un ejemplo. Muy bien. Pero antes me gustaría comentarles cómo influye, ¿no? ¿Cómo influye la cultura organizacional en el clima, ¿no? O sea, como ves, estos dos términos se relacionan porque cuando un colaborador se siente identificado con la empresa, es decir, con sus características y su cultura, es probable que se viva un mejor clima laboral, ¿no? No se sentirá, pues, y se va a sentir más a gusto dentro de la compañía y esto es lo que reflejará, ¿no? En su desempeño y lo que en últimas repercute en los resultados y productividad de la organización, ¿no? Entonces se puede inferir entonces que el clima es un elemento clave de la cultura organizacional, ¿ok? Y ayuda a definir nuevos valores, roles o metas, ¿no? Entonces, un clima laboral positivo es fundamental para que una empresa funcione correctamente. Muy bien, entonces básicamente de ahí radica la importancia del clima y la cultura en la empresa, ¿no? O sea, todo lo anterior denota la importancia del clima y la cultura organizacional, ¿no? Entonces, ambos propenden por una mejor calidad de vida de los colaboradores, ¿no? Su desempeño y consecución de metas propias y colectivas, ¿no? Entonces, si se sabe que si hay un buen clima y cultura organizacional, la empresa tendrá trabajadores, colaboradores comprometidos a los que no les dé pereza trabajar, sino que lo disfrutan y dan lo mejor de sí para lo que consideran pues su segundo hogar, ¿verdad?
Entonces, ya sabemos, la cultura organizacional es la personalidad de la empresa, ¿no? En términos simples, la cultura podría, pues, describirse como eso, como una personalidad de una empresa. A menudo, pues, la cultura de una organización es particular, ¿no? Denota los valores personales que posee, pues, el fundador, ¿no? Es un reflejo de alta dirección del negocio también, ¿no? Y el clima es, ya sabemos, el estado de ánimo, ¿no? Algo un poco más superficial y está más relacionado con el aquí y ahora, ¿no? Aquí y el ahora. Entonces se trata de cómo se siente el trabajador al trabajar en una empresa. Si la cultura es la personalidad, entonces el clima tiene que ver más con el estado de ánimo o la atmósfera. Em, es propenso a fluctuaciones, como ya les mencioné, de corto plazo, ¿no? Y está pues determinado por muchos factores que incluyen liderazgo, estructura, recompensas y reconocimiento también, ¿no? Entonces, de esta manera, si la cultura de la empresa no está alineada con una buena estrategia, es más bueno que sea el clima laboral, ¿no? Entonces, no le irá bien, pues, ¿no? Entonces, en otras palabras, hay que entender que es importante que una organización tenga una atmósfera de confianza y compromiso para triunfar, ¿no? En el negocio, para que el negocio triunfe. Entonces, si existe, ¿no? La carencia de una cultura organizacional, será la empresa pues incapaz de generar una estrategia competitiva y es probable que fracase, ¿no? Muy bien, vamos a ver un video. Hablando de creer, crear y lograr, hablando de confianza, compromiso y realización, emerge naturalmente un concepto fundamental que es cultura. Estamos viviendo un momento en la historia de enormes cambios donde muchas organizaciones se están planteando procesos de cambio cultural. ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que hacemos. Hay una definición maravillosa que seguro que don Eduardo Galeano, cuando la hizo, no pensaba en la cultura de un sistema humano, o quizás sí, pero que me parece uno de los aforismos brillantes de este admiradísimo autor. Eduardo Galeano dice que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y si lo pudiéramos dibujar en un círculo, ganaría todavía más impacto este aforismo que en su momento me llegó tanto. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, lo que hacemos para cambiar lo que somos. En realidad, vivimos en un proceso continuo de cambio y ese hacer nos hace cambiar y ese cambio nos define. Digo esto porque la cultura es precisamente eso, lo que hacemos para cambiar lo que somos. Curiosamente hay muchas organizaciones que no se dan cuenta y que pueden tener una estrategia magnífica, pero que la cultura la acaba destrozando. Una mala cultura destruye la estrategia. En cambio, puede haber estrategias mediocres que son impulsadas por una cultura extraordinaria, porque las personas de los equipos de la organización lo hacen tan bien, con tanta vocación, con tanta entrega, con tan buena actitud, que salvan una mala estrategia. Pero ¿qué ocurre cuando hay una buena estrategia y una buena cultura? Entonces los resultados son extraordinarios. La estrategia nos dice qué queremos conseguir, la cultura nos dice cómo lo vamos a conseguir. Pero además, cuando una buena cultura impulsa una buena estrategia, aparece algo sensacional, que es un buen clima. No solo logramos lo que queremos conseguir, no solo lo hacemos de manera que disfrutamos en el proceso, sino que las relaciones que establecemos en ese sistema humano, el clima, es tremendamente positivo. Es muy importante tener en cuenta estas tres dimensiones para cualquier proceso de transformación, no solo individual, sino por supuesto colectivo. Es importante tener una buena estrategia, a dónde queremos ir, una buena visión,
qué queremos conseguir, qué queremos pensar y sentir cuando lo hayamos conseguido. Es fundamental una buena cultura, es decir, unos buenos hábitos basados en unos buenos valores, valores como la confianza, el compromiso, el respeto, el reconocimiento, entre muchos otros. También es fundamental crear las condiciones para que haya un buen clima, para que las personas, para que el talento de la organización se sienta a gusto, se sienta reconocido, se sienta respetado. La combinación de esas tres variables, estrategia, cultura y clima, cuando son bien conducidas, es lo que nos permite conseguir resultados extraordinarios, no solo en términos numéricos, que es importantísimo, también en términos, que es más importante a mi modo de ver, humanos. Ah, ok, muy bien. A ver, aquí vamos. Muy bien, entonces, ¿en qué momento se aplica, pues, no cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como se ha mencionado, hay una fuerte interrelación en lo que es cultura y clima, ¿no? Entonces, es importante que una empresa tenga un buen clima y atmósfera de trabajo con colaboradores motivados, pero si no se cuenta con una cultura sólida con la cual, pues, los colaboradores se sientan identificados y alineados, ¿no? Con la estrategia empresarial, independientemente de gozar de un buen clima laboral, el éxito y crecimiento, bueno, y también sostenibilidad de la empresa podría verse en riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un diagnóstico de clima permite identificar qué factores de la cultura son los más valorados o brindan mayor nivel, pues, de satisfacción a los colaboradores, ¿no? Así como cuáles son aquellos factores o comportamientos que no cumplen con sus expectativas y por tanto requieren ser fortalecidos, ¿no? Entonces, de esta manera es posible generar una retroalimentación de doble vía, ¿no? Por lo tanto, se puede potenciar aspectos tales como la productividad, calidad, innovación, diferenciación, adaptación, ¿no? Motivación también, ¿no? Entonces, hay que decirlo así, la cultura organizacional es determinante en el clima. Muy bien. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se hace pues una medición de clima organizacional, ¿no? Justo ya estábamos viendo un poquito de esto. Y bueno, esos son algunos de los aspectos más importantes para la medición del clima organizacional, ¿no? Primero se debe diseñar una evaluación para la cual pues es fundamental saber qué es exactamente lo que se quiere medir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de dicha evaluación, ¿no? Y conseguir además qué aspectos nos gustaría pues modificar dentro de la organización para lograr pues resultados positivos, ¿no? Otro, es importante que los colaboradores de la organización aporten con ideas para la evaluación, ¿no? Al fin y al cabo son ellos mismos los que están ahí haciendo frente a las tareas, ¿no? Si ellos entienden el objetivo detrás de la evaluación, tendrán a ser más participativos y menos herméticos, ¿no? A ellos. Eh, y bueno, en ciertos casos podrían surgir sentimientos de rechazo hacia la encuesta, ¿no? Y la evaluación en general, ¿no? Entonces, si sucede, es recomendable asegurar, pues, la confidencialidad de las respuestas y disipar cualquier duda que genere también desconfianza. Y hay que entender que la medición no acaba luego del proceso de evaluación, ¿no? Recuerden unificar, pues, los resultados y las métricas, ¿no? Y luego también comunicar los resultados a los colaboradores de la organización, ¿no? Entonces, debe ser necesario también, si se puede, contemplar una futura medición de cultura organizacional. Bueno, a partir de todo lo anterior ya se puede construir lo que es un plan de acción, ¿no? Que determine las estrategias y pasos a seguir para generar cambios reales a futuro, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a las áreas que
obtengan menos resultados en la evaluación, de modo que se pueda ir fortaleciendo en el tiempo como un equipo, ¿no? Entonces, hay que recordar que la idea es potenciar lo que requiere trabajo. Y bueno, aquí también ya les había mostrado el cuestionario, ¿no? Que bueno, conviene aplicarlo a toda la plantilla. Después de la recogida y tabulación de datos, se procede al análisis y valoración de la situación, ¿no? Y también estudio de posibles alternativas que se presentarán pues a dirección, ¿no? Ya lo vimos, el modelo de encuesta. Y bueno, el informe que se presenta como resultado del proceso de trabajo, ¿no? Llevado a cabo, pues incluirá una explicación detallada del desarrollo del estudio de clima, cuáles han sido las fases de análisis, la metodología, el equipo de trabajo, la muestra seleccionada, los resultados, ¿no? Como ahí también mencionamos conclusiones, orientaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, en sí, beneficios pues para medir el clima laboral para la institución es porque se identifican los problemas recurrentes que afectan al desempeño, permite identificar las causas de los problemas, recoge también posibles soluciones a los problemas. Al generar pues un mejor ambiente reduce la rotación del personal y mejora el servicio, ¿no? Agrega un argumento de retención, ¿no? Eso es en cuanto para la institución, pero para los colaboradores mejora el ambiente de trabajo también, mejora su desempeño personal, mejora las relaciones entre miembros de la empresa, mejora su motivación por el trabajo, ¿no? Entonces, ¿realizar una encuesta de clima es realmente necesario? La encuesta de clima no representa una solución por sí misma, ¿ok? Es un instrumento para medir el clima y lo importante son las mejoras que se tendrán que llevar a cabo en el día a día, ¿no? Con ayuda de los resultados que se obtengan de esta medición, ¿verdad? Muy bien. Ahora acá tenemos la gestión del cambio, ¿no? Gestión del cambio implica pues cambiar más allá de la nueva gente, a los nuevos procesos que deben instalar, ¿no? Eh, un cambio en la mentalidad, ¿no? De la organización y de sus directivos, ¿no? Entonces el cambio debe venir acompañado, como dice aquí, de nuevas y más efectivas formas de participación de los empleados y desde la base hasta la silla del jefe que debe existir pues la posibilidad de la retroalimentación y no solo de pues dientes para afuera, ¿no? Sino que debe ser una realidad aplicable. Entonces, para gestionar el cambio exitosamente, hay que inducir una mayor participación de las personas, ¿no? El cambio en sí no es inherentemente bueno, solo a través pues, de la evaluación de sus consecuencias, ¿no? Entonces, después de determinado lapso de tiempo se puede decir que si fue bueno o no, pero hay una cosa cierta y es que quedarse quietos tampoco es bueno, ¿no? Entonces, el movimiento va a ser necesario a veces. Acá tenemos algunas pues fases, ¿no? Que dice la primera, identificación de la estrategia, el cambio de mirada, diagnóstico al interior de la empresa, el análisis de resultados, desafío y acciones futuras. Bueno, algunas veces nos encontramos con obstáculos, ¿verdad? El primero, uno de los obstáculos, en primer punto, la cultura organizacional, ¿no? Muchos colaboradores se identifican con su organización y pueden sentirse amenazados ante el cambio, ¿no? Y resistirse a modificar, pues, la forma en que usualmente hacían las cosas, ¿no? El otro punto son intereses personales. O sea, las personas se resisten a cualquier cambio que amenace la seguridad laboral, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo satisfactorias o el grado de poder y prestigio que han alcanzado, ¿no? Incertidumbre, o sea, ante la falta de información formal surgen pues los rumores, mayor nivel de rumor, menor nivel de productividad. Bueno, esa es la siguiente, ¿no? Incredulidad, ¿no? O percepción errónea de metas organizacionales y estrategias. Bueno, aquí es cuando los
colaboradores no entienden la necesidad de una nueva meta o estrategia y pueden crear resistencia, básicamente, ¿no? Y la última tenemos inflexibilidad, ¿no? O sea, algunas personas pueden haber desarrollado barreras ante los cambios, temen, ¿no? No aprender los nuevos sistemas o formas de trabajo, tampoco lo proponen, ¿no? Entonces aquí es importante también el rol del líder, ¿no? Como agente de cambio, que tiene que manejar la resistencia, ¿no? Pero hay que recordar también que no podemos ignorar el impacto emocional del cambio, ¿no? Es normal, entre cualquier cambio las personas pues les va a pasar esto, ¿no? Y los colaboradores necesitan tiempo para abandonar lo viejo y aceptar lo nuevo, ¿no? Entonces los líderes deben guiar a los colaboradores a través del proceso de cambio, ¿no? Y acá justo tenemos esto, las 4 fases de transición, que es el rechazo, la resistencia, la exploración y el compromiso. En cuanto a durante el rechazo, hay que proporcionar información, comunicarse, ¿no? Durante la resistencia hay que ser pacientes, hay que escuchar y disponer de métodos que sean formales para decir adiós al pasado, ¿no? Durante la exploración hay que enfocar las energías pues de las personas en formas positivas, ¿no? Este es un buen momento para sesiones pues de lluvia de ideas también, ¿no? Y en la fase del compromiso hay que reconocer los logros también del equipo, que es muy importante. Miren, aquí justo tenemos 10 tips para crear un mejor clima laboral, ¿no? Para mejorar el clima laboral. Una cafetera, ofrecer un servicio de comedor, armonizar el espacio físico, que además dice organizar actividades recreativas fuera y dentro de la oficina, promueve una cultura de responsabilidad social, no prives a tus colegas de revisar sus redes sociales, ofrece horarios flexibles, realiza actividades que no estén relacionadas con el trabajo, promueve un estilo de vida saludable y comunicación interna. Muy bien. Diferencias, ¿no? Diferencias clave entre clima y cultura organizacional. Bueno, la primera tenemos estabilidad y cambio, ¿no? O sea, el clima organizacional es más dinámico y puede cambiar con el tiempo en respuesta pues a eventos internos o externos, ¿no? Las organizaciones pueden implementar cambios en sus políticas o estructuras para mejorar el clima, ¿no? Entonces, lo que puede resultar en cambios relativamente rápidos en la percepción de los trabajadores. Por otro lado, la cultura organizacional es más estable y resistente al cambio, ¿no? O sea, cambiar la cultura de una organización suele ser, pues, un proceso largo y desafiante, ¿no? Que requiere el compromiso y la colaboración de todos los niveles de organización, ¿no? La medición y evaluación nos dice que, bueno, medir y evaluar el clima organizacional generalmente implica encuestas y cuestionarios, ¿no? Que evalúen pues las percepciones y actitudes de los trabajadores hacia aspectos específicos de la organización, ¿no? Y los resultados pueden ayudar también a identificar áreas que requieran mejoras y guiar también a la administración en la implementación, ¿no? También de cambios que mejoren el clima laboral, ¿no? En cambio, la cultura organizacional es más difícil de medir y evaluar, ¿no? Porque implica aspectos intangibles y arraigados a la organización, ¿no? Entonces, a menudo se evalúan mediante entrevistas, observaciones y análisis también de documentos y comunicaciones internas. Luego tenemos el impacto en los empleados y la organización. Entonces, tanto el clima como la cultura organizacional pueden afectar la satisfacción, el compromiso y la retención en los trabajadores, ¿no? O sea, un clima organizacional positivo puede mejorar pues la moral, la productividad y la satisfacción laboral de los trabajadores, mientras que un clima negativo puede provocar estrés, desgaste y rotación, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué
¿por qué deberías tener una cultura y un clima organizacional bien definidos al interior de la empresa, ¿no? O sea, una cultura organizacional sólida y un clima organizacional bien definido son fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa, ¿no? Bueno, y luego también tenemos en cuanto a la atracción y retención del talento, ¿no? O sea, las empresas con cultura y climas organizacionales positivos tienden a atraer y retener a los mejores talentos, ¿verdad? En cuanto al compromiso y productividad, bueno, cuando los trabajadores están alineados con la cultura de la organización, perciben un clima organizacional favorable, es más probable también que se sientan comprometidos y motivados a dar lo mejor de sí mismos, ¿no? En cuanto a la innovación y creatividad, de lo mismo modo, ¿no? También tenemos la reputación y la estabilidad y adaptabilidad. Muy bien, a ver, para ir avanzando, vamos a ver 3 ejemplos de cultura organizacional de empresas exitosas, ¿no? Bueno, ahora que ya sabemos las diferencias del clima y cultura organizacional, ¿no? Y algunos elementos que conforman también cada uno de ellos, hablemos un poco de algunas empresas, pues, exitosas y cuál es su cultura organizacional, ¿no? Sobre todo para que, bueno, puedan aprender un poco con lo del ejemplo, ¿no? Primero tenemos aquí a Nike, ¿verdad? Nike. Como sabemos, Nike es una de las marcas de ropa deportiva más renombradas y famosas alrededor del mundo, ¿no? Pero se han preguntado por qué. Bueno, esto debe ser pues a su capacidad de innovar, implementando tecnología dentro de sus colecciones, ¿no? Pero estas ideas no solo se les ocurre a una persona, ¿no? Nike tiene dentro de su cultura organizacional programas para crear lluvia de ideas, ¿no? Esto ha ocasionado que cada vez más personas se involucren dentro de la marca y justamente que el ambiente de trabajo pues sea más cooperativo también, ¿no? Luego tenemos Coca-Cola, ¿no? Dentro de las gigantes, que es Coca-Cola, esta magnate, no solo pues en comerciales, sino también en la cultura organizacional, ¿no? Coca-Cola desde el eslogan da pistas pues de su cultura, ¿no? Así se destapa la felicidad. Y esto busca lo mismo como empresa, ¿no? Ya que, bueno, trata de ser una empresa más transparente y positiva del mercado. Y no solo cuidando pues que sus envases sean reutilizados, sino que también busca que sus colaboradores se sientan en un ambiente positivo, en el que puedan explotar su creatividad y optimismo, ¿no? Entonces, en otras palabras, en donde puedan crecer. Eso sí, no deja de lado pues la calidad de sus productos, sin duda tienen mucho también que enseñarnos, ¿no? Luego tenemos Netflix, ¿no? Por último, pero no menos importante, ¿no? Hablemos del gigante del streaming, Netflix. Su cultura organizacional se basa en 2 principios, responsabilidad y libertad, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, Netflix en sí busca que sus colaboradores sean adultos porque van a ser exigentes con ellos, es por eso que tienen que tener un sentido de responsabilidad, ya que cada acción cuenta, ¿no? Entonces, retomando su segundo concepto de libertad, esto lo aplican en la flexibilidad de la empresa, ¿no? Ya que no tienen ni código de vestimenta, ni límites en los días para vacaciones, ¿no? Al tratar con adultos, se espera que puedan tomarse los días que necesiten sin descuidar, pues, sus obligaciones, ¿no? O sea, ¿qué les parece, no? ¿Lo aplicarían? ¿Les gustaría trabajar en una empresa así? ¿Lo aplicarían en sus empresas si es que están trabajando en alguna, si quieren formar alguna? Muy interesante. Y bueno, acá también tenemos 5 empresas que han sido reconocidas entre las mejores para trabajar en Perú, ¿no? Aquí que nos dice, a ver, nos dice, nos sentimos orgullosos de ser un grupo peruano y que 5 de nuestras empresas hayan sido elegidas entre las 30 mejores para trabajar en Perú. Vivanda, Plaza Vea, Casa Andina, Cineplanet, Interseguros, Interbank, ¿no? Es del grupo Interbank. Bueno, ¿por qué la gente renuncia? Bueno, LinkedIn dice que investigó miles de perfiles y estas fueron las principales renuncias, ¿no? Poco espacio para crecer, mal liderazgo. El jefe dice, ya me voy, ahí me lo mandan, ¿no? Pésima cultura de trabajo. Trabaja, por eso te pago, dice. 4, falta de retos. Quinta partida del día.
poca paga, ¿no? Uno, me encantaría pagarte más, pero ya sabes cómo es esto. Poco reconocimiento, Ash, dice. Y es muy importante también el salario emocional, ¿no? No solo quedarnos en paga pues económica, ¿no? Como dice, el salario emocional son todos aquellos beneficios no monetarios que una empresa ofrece a sus empleados, además de su sueldo al final de cada mes, ¿no? Tipos de salario emocional, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, el desarrollo personal y profesional, un buen ambiente laboral, cultura y valores de empresa, acordes a los del trabajador, ¿no? Cultura y valores de empresa que estén acordes a los del trabajador, eh, compatibilidad y vida personal y profesional y ser parte de la decisión de la empresa, ¿no? A veces se sienten muy bien, ¿no? Recibir este salario emocional, que si bien es cierto, no se paga con dinero, ¿no? Con algo económico, tangible, pero el reconocimiento puede ser un buen salario emocional, ¿no? Y bueno, esto es una matriz de programación de las actividades del Plan Anual de Cultura y Clima Laboral, ¿no? Es como debería organizarse una empresa para no dejar de lado su clima y cultura, ¿no? Cómo ayudar en esto. Por ejemplo, a ver, acá dice, ¿no? Hay distintas actividades, ¿verdad? Para fortalecer la cultura organizacional en la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? En Ana, a ver, fortalecimiento de la cultura organizacional, somos Ana, ¿no? Acciones de sostenibilidad, coordinación, estudio anual, distintas reconocimiento por cumpleaños, ¿no? Reconocimiento a a las profesiones, ¿no? Saludos a través del correo de URH, ¿no? Entonces, eh, todos estos debe ser pues bien planificado, ¿no? Y que se debe llevar a cabo de manera trimestral, ¿no? Muy bien. Entonces, eso ha sido el tema del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? Muy bien, a ver qué les ha parecido. Hay preguntas, dudas, comentarios. Muy interesante. Ok, muy bien. Genial, qué bueno. Qué bueno que les haya parecido muy interesante, que hayan aprendido un poquito más o hayan refrescado también por ahí los conocimientos, es que ya lo sabían algunas de estas cosas. Muy bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta sobre el clima organizacional no se da mucho en el sector público, más en el sector privado. ¿El por qué? Sí, es cierto. Muchas veces en el sector pues público están muy arraigados con ya temas muy pasados, ¿no? Y anteriormente no se respetaba mucho esto del clima. Era como que fijado solo en metas o conseguir objetivos y ya, ¿no? No se preocupaban tanto en el trabajador en sí. Y todavía mantienen muchas empresas pues públicas, para no decir la mayoría, esta forma de trabajar, ¿no? Enfocado solo en objetivos y metas y nada más. Sí tendría que llevarse a cabo pues un cambio, imagino que va a tomar tiempo, eh, porque todavía en muchas empresas o lugares públicos hay personas que ya están acostumbradas a esa cultura, ¿no? Y un poco lo que hablamos sobre la cultura. La cultura abarca mayor fuerza ahí, ¿no? Entonces, si ya no están acostumbrados a esa cultura, es difícil modificarla, ¿no? Pero esperemos pues que poco a poco, con los tiempos, se modifique el sistema pues público, ¿no? Pero si bien es cierto, sí, el privado está dando pues más accesibilidad y mayor importancia a lo que es el clima. Ok, Diana, sí, sí, se puede elaborar de acuerdo, primero, a aplicación de pruebas para ver cómo está la satisfacción, el clima, lo que se desee medir, y en base a eso, lo que se encuentre que esté menos
conflictuado o algo así, ¿no? Que no tenga tanta puntuación, que esté afectado, por así decirlo, se realiza una serie de actividades, pues, para mejorarlo, ¿no? Por ahí dinámicas, celebración de cumpleaños, días de integración, charlas, entre otras cosas que podrían, pues, mejorar el clima, ¿no? Y asegurar también que la cultura esté acorde con lo que se vaya a realizar, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna otra duda? Buenas noches, un favor enorme. Si nos puede dejar el link del último video que nos mostró, gracias. Uy, ya, verdad que no se las pasé. A ver, un segundito, ¿dónde está? Ya, me parece que es este de aquí. Ya. Ahí está, ya se lo envié. Bueno, muy bien, entonces espero que les haya quedado súper claro todo. La siguiente sesión ya vamos a estar viendo el siguiente tema, que es motivación laboral, también muy importante, ¿ok? Entonces seguimos avanzando en la siguiente clase, que va a ser el día viernes. Ya nos estamos reencontrando. Cuídense Profe, qué mucho. pena contigo. Disculpe. Aló. Hola, profe, qué pena contigo. Es que te escribí, pero de pronto no viste el mensaje. Sí, te quería preguntar, ¿tú de casualidad tienes un modelo o algo para hacer la encuesta de clima? ¿Qué preguntas se deben abordar? ¿Que se deben tener como en Ah, cuenta? sí, o sea, hay test estandarizados que sí se pueden encontrar, algunos también comprar para aplicar, ¿no? Por ejemplo, el test de satisfacción laboral o test de clima laboral también como tal. Son escalas, pues, que se pueden llegar a adquirir. A ver, a ver. Esta es la de satisfacción. Ahí los mando. Se puede llegar a adquirir también. Es cuestión de buscar uno que esté estandarizado para el lugar en donde se encuentre, en el país, la población, ¿no? Hay algunos que sí se encuentran de manera gratuita, otros hay que, pues, comprarlos, ¿no? Depende mucho de ello también. A ver, clima laboral test. Bueno, ya, ahí les estoy enviando. Gracias a ti, Paula, no te preocupes. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención. Ya nos estamos reencontrando en la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias, bueno.